Bueno, hermanos, os tengo que confesar que hoy me tiemblan las piernas más de lo normal, me sudan las manos, me duele el estómago, o sea, estoy especialmente nerviosa. No sé si es porque ya hacía varias semanas también que no me ponía aquí delante, no sé, pero hoy estoy muy nerviosa, ¿vale? Incluso ha habido ratillos que me tenía que sentar por el temblor de piernas. Entonces yo digo, Señor, a alguien tú hoy vas a hablarle muy claro porque esto no es normal, este tembleque, ¿verdad? Así que vamos a estar atentos a la palabra del Señor, amén. Y me he apuntado aquí algo que el Señor me ha hablado y me ha dicho clarísimamente mientras cantábamos la última canción antes del tiempo de los niños. Me lo he apuntado porque digo, no quiero que se me olvide, porque era una pregunta que el Señor me estaba haciendo en referencia también a la palabra que hoy voy a compartir, pero el Señor me ha dicho, no, esa pregunta házela a ellos también. Así que, hermanos, con todo el temor y temblor, os tengo que hacer una pregunta. Yo el lunes me levanté, os pongo en antecedente, me levanté también muy nerviosa, llevo toda la semana muy nerviosa, buscando la dirección del Señor, buscando la palabra del Señor para hoy, pero ya desde el lunes el Señor me dio una palabra, ¿no? Y cuando acabé del tiempo de oración, mi frase que yo apunto en mi libreta de devocionales, ¿verdad? Donde yo apunto cada día mi tiempo con Dios, mi frase fue, tu voluntad, Señor, es mi lugar seguro. Y yo creo que si te lo paras a pensar, ¿verdad? La voluntad de Dios es el lugar más seguro en el que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a estar. Porque fuera de la voluntad de Dios puedes tener todo lo que quieras materialmente, físicamente, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, debe ser terrible, ¿verdad? Ese vacío, esa soledad, esa necesidad de estar en su presencia, ¿no? De estar en su voluntad. Y el Señor me hablaba y me decía, la voluntad de Dios es tu lugar seguro, ¿vale? Aunque esa voluntad te lleve a la muerte, ahí ya la voluntad de Dios cuesta, ¿verdad? Pero a veces la voluntad de Dios es llevarnos a la muerte. A veces la voluntad de Dios es llevarnos o guiarnos en medio de la enfermedad. Y yo sé que empiezo fuerte. ¿A que sí? Ya os he dicho que me temblaban las piernas más de lo normal. Pero la palabra del Señor nos está confrontando, como me lleva confrontando toda esta semana a mí misma. Porque muchas veces, Señor, yo quiero estar en tu voluntad, yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida, pero el Señor viene y nos dice, aunque esa voluntad te lleve a la muerte, aunque esa voluntad te lleve a la cruz. Y vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Dice la palabra, salió después y se fue, como solía, al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se alejó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró con estas palabras. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Atentos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando terminó de orar, se dirigió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les preguntó, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y voy a hablar sobre esto, sobre la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, sobre ese lugar seguro que todos queremos, ¿verdad?, para nuestras vidas, para nuestra familia, pero que muchas veces su voluntad no es la nuestra. Y aún así, ¿verdad?, el Señor nos lleva a pasar por esos valles de sombra, de muerte, de enfermedad, de necesidad, de escasez. Todos, de una manera u otra, ¿verdad?, vivimos haciendo planes.
Desde que tenemos ya cierta edad empezamos a decir, wow, cuando acabe la carrera quiero estudiar esto, quiero hacer medicina, quiero hacer enfermería, quiero hacer un ciclo, y cuando me case, me casaré de tal manera, viajaré a tales sitios, me compraré una casa o quizás hasta un apartamento en la playa, me compraré el mejor coche. Todos tenemos la capacidad de soñar, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad de planear cómo queremos ver nuestro futuro, de planear cómo queremos ver a nuestros hijos, de planear cómo queremos ver incluso a nuestros padres. Muchas veces, ¿verdad? Como hijos también tenemos planes para el futuro, para toda nuestra familia. Y planificamos nuestras vacaciones. Mirad, nosotros llevábamos un año planificando nuestras vacaciones, ¿verdad? Y hoy me vais a perdonar porque ahora empezaré con esas enseñanzas cotidianas que el Señor me ha hablado y con las que también voy a basar esta palabra, ¿verdad? Pero todos tenemos, ¿verdad?, esa intención de planificarlo todo, al dedillo. Nos gusta tenerlo controlado, el futuro de nuestros hijos, nuestra economía, todo. Y mirad, en estas vacaciones, como sabéis que hemos estado en el crucero, ¿verdad? El Señor nos estuvo hablando desde el minuto 1. O sea, aún no habíamos subido al barco y el Señor ya nos estaba hablando, con algunas de las cosas que el pastor también compartió la semana pasada. Pero en mi libreta de devocionales hay una página que pone Parábolas del Mediterráneo. El pastor se ríe porque las he titulado así. Tengo un montón de anécdotas escritas y desarrolladas, y en mi tiempo devocional el Espíritu Santo me iba hablando. Entonces hay esa página en blanco y coloreada en la que pone Parábolas del Mediterráneo. Y hoy os voy a contar cómo Jesús lo hacía, alguna de esas parábolas, porque todos sabéis que cuando Jesús quería dar una enseñanza, Él lo hacía con parábolas, que son esas historietas cotidianas del día a día que podemos visualizar y que nos ayudan a entender los principios bíblicos, esas lecciones bíblicas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo también nos quiere hablar en el día a día. Y mirad, mientras estábamos en el crucero nos encantaba pasear por la cubierta, pero hacía muchísima calor y lo hacíamos por las noches. Lo hacíamos por las noches porque ya corría la brisa, estábamos en alta mar, ya cuando salías ya no veías ni una luz, no veías nada, ¿verdad? Y mientras estábamos en esa cubierta paseando, ¿verdad?, a las 10, 11, 12 de la noche, era precioso, hermanos. Era precioso. No os quiero dar envidia, ¿eh? No os quiero hacer pecar. Pero era precioso. ¿Por qué? Porque fijaros, podíamos pasear por la cubierta, prácticamente estábamos solos paseando mientras todo el mundo disfrutaba de otras actividades, ¿verdad? Pero paseábamos por la cubierta, arriba de todo, y nos llamó la atención una cosa muy curiosa. Y es que cuando nos fuimos a asomar por la cubierta, a 16 pisos arriba del mar, no vimos nada, pero nada. No se veía el mar, no se veía el horizonte, no se veía nada. Era como si el barco estuviese suspendido en un vacío. Era como si el barco estuviese flotando en un vacío de oscuridad. Con nada. Entonces, para mí fue como un poco decepcionante, porque yo imaginaba como en las películas, ¿no?, que te asomas a la cubierta, el Titanic, y ves la luna reflejada en el mar, y todo el mar así. No, nada de romántico. Al contrario, casi como que nos dio vértigo, nos dio miedo de decir, ¡guau! ¿Pero dónde estamos? ¿Saldremos de aquí? ¿Saldremos de esta oscuridad? ¿Saldremos de este vacío? ¿Verdad? Y por un momento miramos hacia arriba los dos. Y ahí cambió todo nuestro panorama. Ahí se vio lo precioso, porque ahí pudimos ver con una claridad impresionante, espectacular, como nunca hemos visto las estrellas. Un reflejo, una luz que desprendían, que en medio de la ciudad, no, como digo, no las hemos visto nunca. ¿Por qué? Pues porque hay otras luces, hay otros ruidos, ¿verdad? Pero en aquella oscuridad, en aquel vacío, pudimos contemplar las estrellas, la luna, como nunca antes la habíamos visto. Nosotros solo veíamos, ¿verdad?, oscuridad cuando mirábamos al horizonte, cuando mirábamos hacia abajo.
Pero cuando levantábamos nuestra mirada podíamos ver luz. Podíamos incluso guiarnos por la osa mayor, la osa menor, ¿verdad? Podíamos decir, guau, pues mira, hacia allá está el horizonte, hacia allá está el norte, el sur, el este, el oeste, guiándote un poquito, ¿verdad? Y ahí el Señor fue cuando nos habló. Ahí fue cuando el Señor nos dijo, así es vuestra vida. Muchas veces vuestro barco, vuestra vida, pasa por noches, pasa por oscuridades densas, pasa por momentos y situaciones en los cuales cuando miráis por la cubierta, solo veis enfermedad, solo veis necesidad, solo veis escasez, problemas, dificultad, soledad, vacío, silencio. Pero cuando sois capaces de levantar la mirada a mí, ahí es cuando entonces veis la luz. Y me vino rápidamente ese versículo que dice, Señor, en tu luz vemos la luz. Eso es precioso, ¿verdad? Yo muchas veces decía, no acabo de entender este versículo, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Y ahí es como el Señor con una parábola del Mediterráneo me dijo, eso es. Cuando tú miras mi luz, yo te guío. Cuando tú levantas tu mirada y me miras a mí, yo soy el que dirige, yo soy el que te lleva a un nuevo puerto. La oscuridad continuó, nos fuimos a dormir y la oscuridad continuaba, claro, nos fuimos a dormir sobre las 12, la 1, ¿verdad? La oscuridad continuaba y lo bonito de todo es que cuando nos despertábamos a la mañana siguiente ya habíamos llegado a otro puerto y ahí otro versículo me hablaba y me decía, durante la noche dura el lloro, pero en la mañana viene la alegría, viene el canto, ¿verdad? Así que en esta mañana, queridos hermanos, qué parecida es nuestra vida muchas veces, ¿verdad? Cuando nos encontramos en esa oscuridad, en ese silencio, en ese vacío, en el que no vemos nada, en el que no distinguimos nada, en el que no escuchamos la voz de Dios, siquiera por el silencio. Pero cuando levantamos nuestra mirada al Señor, Él puede guiarte. Él puede decirte, tranquilo, tranquila, yo estoy en el control. Igual que el capitán, ¿recordáis que el pastor nos hablaba la semana pasada? Igual que el capitán, así es Cristo en nuestra vida. Él nos suelta el timón. Él nos suelta, ¿verdad?, la dirección de tu vida por mucha oscuridad que haya a nuestro alrededor. Hay un proverbio que dice que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina nuestros pasos. Y así es como empezábamos, ¿verdad? Tenemos capacidad para hacer planes, para planificar, pero el Señor es el que los guía y el que los determina. Amén. Nosotros marcamos un destino que nos gustaría alcanzar, pero es Dios quien dirige el timón y quien nos lleva al mejor puerto para cada uno de nosotros. Y eso fue exactamente, queridos hermanos, lo que Jesús vivió en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Eso fue justamente lo que Él humanamente experimentó. Porque recordemos que Jesús es Dios, pero también era 100% hombre, era 100% humano, tenía miedo, tenía ansiedad, angustia, ¿verdad? Él se sentía muchas veces débil y por eso su dependencia era total y absoluta del Padre, de Dios. Y cuando leemos aquí, vemos que Jesús deseaba otro camino, que su voluntad no era la cruz. ¿Quién va a querer morir en una cruz humanamente? Y estamos aquí hablando de Jesús como humano. Él sabía que le esperaba una cruz, pero humanamente no quería. Él dijo, Señor, esa es tu voluntad, no la mía. La mía es que si es posible, me libres. ¿Y cuántas veces, verdad, nosotros humanamente tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos ansiedad por la situación que vivimos, por lo que estamos enfrentando y le decimos, Señor, guíame, quiero estar en tu voluntad, pero ¿y si su voluntad es que estés pasando por esa situación? Porque tiene algo que enseñarte, algo que mostrarte. El pastor estaba hablando antes y yo decía, Señor, que se calle ya y se siente, porque es que está predicando él, ¿verdad? Y venía a deciros eso, debemos rendir lo que él decía, rendir nuestra voluntad
a la voluntad del Padre, rendir nuestra vida a lo que Él tiene planificado y dejarnos guiar por los puertos que Él nos quiera llevar, entendedme. Aunque esos puertos muchas veces no nos van a gustar. Mirad, nosotros estuvimos en un puerto en Tunisia y la verdad, bueno, pues está bien conocer otras culturas, está bien conocer otros países, otros lugares, pero a mí me agobió un poco. Me agobió un poco no porque no fuera bonito, era precioso, pero ver tanta necesidad, tanta pobreza, el olor, todo, ¿no? Un poco... y no me gustó tanto, pero estaba dentro de la ruta. Nosotros tenemos una ruta, cada uno de nosotros marcada, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos planificado, pero el Señor es el que guía nuestras vidas. Y muchas veces el puerto al que vamos a llegar no nos va a gustar. Vamos a querer salir de allí rápido, enseguida, pero no saldremos hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios para tu vida en ese momento. Mirar, la diferencia entre Jesús y nosotros en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a rendirnos a la voluntad de Dios, fue esa, que Él rindió su voluntad a los pies de la cruz. Él rindió su voluntad al Padre. El Padre sabía perfectamente hacia dónde lo estaba conduciendo. El Padre sabía perfectamente que a los 3 días iba a resucitar y que ese milagro, que ese sacrificio iba a conllevar, ¿verdad?, la salvación de millones y millones de personas que le miraran a Él. Pero Jesús, humanamente, aunque como Dios también lo sabía, humanamente, yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar esto. Esa no es mi voluntad, es la tuya. Si es posible, pásala. Pero cambió todo, ¿verdad? Y os quiero decir, primero, que aceptar la voluntad de Dios comienza siendo sinceros con Él. Muchas veces, y caemos en el error de pensar que como pastores no podemos estar tristes, como obreros o como hijos de Dios, ¿verdad? Como cristianos, tenemos que estar 24/7, ¿verdad? Riendo, y pensamos como que, venga, los cristianos, no. El gozo del Señor es vuestra fuerza, así que aunque te estés muriendo, tú a reír, a sonreír, a vivir. Venga, el gozo. No, el gozo del Señor es interno, es en el corazón, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, sabes que estás en la voluntad de Dios y eso te da paz. Eso te da gozo, pero no un gozo del cual jiji, jaja, no. Ese gozo que trae paz y descanso, ¿verdad? Entonces, aceptar la voluntad de Dios comienza siendo sinceros con Él. Jesús lo hizo. Jesús le dijo, mira, tengo miedo. Y dice que tenía angustia, ansiedad, que su angustia era tal que el sudor eran gotas de sangre. Médicamente eso está probado. El cuerpo llega a un nivel de ansiedad y de angustia tan grande que el poro se dilata y sangras. ¿Habéis tenido algún ataque de ansiedad o de angustia a ese nivel? No conozco a nadie, pero Jesús lo tuvo. Jesús tuvo ese ataque de ansiedad, de angustia, de miedo, de terror, porque sabía a lo que se iba a enfrentar y no quería sufrir como humano. Y nosotros como humanos, por supuesto que no queremos sufrir. Pero el Señor nos vuelve a preguntar, si mi voluntad es tu lugar seguro, ¿cómo es que no estás dispuesto a sufrir si esa es mi voluntad? ¿Cómo es que no estás dispuesto a pasar por el valle de la enfermedad o de la muerte o de la escasez o de la necesidad si esa es mi voluntad? Porque yo tengo planes, tengo propósitos, tengo algo que enseñarte, tengo algo que mostrarte y solo es a través de ese valle que lo puedes llegar a entender. Dios no espera que ocultemos nuestras emociones, al contrario, Él quiere, como decía el pastor antes también, ¿verdad?, que abramos nuestra boca y que le contemos, que le digamos, Señor, tengo miedo, estoy preocupada, no sé qué hacer, esto me está angustiando, ¿qué pasará? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis padres? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué haré? ¿Qué no haré?
El Señor quiere que le contemos. Como un padre, Él está atento, ¿verdad? Él está atento. Y Él quiere que nos mostremos como somos. Fijaos, David lloró. Jeremías era el profeta llorón, ¿verdad? Ana lloró porque no podía tener hijos. Pablo confesó que tenía un aguijón en la carne y que el Señor le había dicho, bástate mi gracia. No lo quiso sanar porque su voluntad era que ese aguijón en la carne permaneciera ahí. Por lo tanto, el mismo Jesús lloró. El mismo Jesús tuvo angustia, tuvo miedo, tuvo terror antes de enfrentar la cruz. La diferencia no está en que no sufrieran. La diferencia estaba en que llevaron su sufrimiento al Padre. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, llevar nuestro sufrimiento al Padre, llevar nuestra angustia al Padre, llevar nuestra ansiedad al Padre, abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle realmente cómo te sientes. Porque eso no es negar la voluntad de Dios. Eso es decir, Señor, yo acepto tu voluntad, aunque tengo miedo. Acepto tu voluntad, aunque me hace daño. Acepto tu voluntad, aunque no me gusta, pero la rindo. Me rindo a ti. Mirar, la sinceridad nunca va a romper la comunión con el Padre. Que tú seas sincero con Dios nunca va a romper tu comunión con Él. ¿Sabes qué la rompe? La hipocresía. El querer aparentar que todo va bien, el querer aparentar que no hay problemas, el querer aparentar que soy fuerte. Sí, eso rompe tu comunión con Dios. Porque en nuestra debilidad, cuando nos mostramos débiles, cuando nos mostramos, ¿verdad?, temerosos, de miedo, es cuando el Señor dice, tranquilo, yo estoy aquí. Yo te defiendo, yo te levanto, yo te esfuerzo, yo te sano, yo te proveo. Segundo, aceptar la voluntad de Dios significa confiar en Él, en su voluntad, sea cual sea, aunque sea la muerte, como Jesús. Aceptar la voluntad de Dios significa confiar en Él. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí ocurre el verdadero milagro, hermanos, porque fijaros, aún no había llegado a la cruz y Jesús ya había ganado la victoria. ¿Dónde? De rodillas. Muchas veces decimos, es que orar es aburrido, es que orar es para los de la intercesión, es que orar, oro para bendecir los alimentos, o cuando me levanto y le doy gracias al Señor, y cuando me acuesto le digo, gracias Señor por el día. La Biblia dice, orad sin cesar. Nuestro espíritu necesita orar sin cesar. Nuestra vida necesita mantener una comunión constante, íntima con el Señor. Íntima y constante con el Señor. Y aceptar la voluntad de Dios, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él dice en el versículo 39, dice, salió después y se fue como de costumbre, como solía, ¿verdad? ¿A dónde? A orar. Él necesitaba, para poder aceptar la voluntad de Dios, orar. Y muchas veces ese es también nuestro fallo, que pasamos por la voluntad de Dios, pero como no hemos ganado la victoria en oración, ahí el enemigo nos pega y los ataques de ansiedad van, vienen, vuelven, repiten y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque no lo presentamos en oración delante de Dios. Debemos ganar nuestras batallas en oración delante de Dios. Jesús entregó su voluntad en oración. Ahí fue donde Él ganó la victoria. Ahí donde Él fue que se fortaleció. Ahí fue donde Él realmente entendió que su lugar seguro era la voluntad de Dios. Otra anécdota. Estábamos paseando por el puerto antes de subir al barco y el pastor me dice, ¿dónde crees que debe estar el puesto de mando del capitán? Y los dos, pues seguramente estará por abajo, ¿no? Y nos imaginábamos, pues un coche. ¿Dónde está el volante? A pie de carretera,
¿verdad? Y nos imaginábamos que en un barco de tantos pisos, nos imaginábamos que el puesto de mando pues estaría en la cubierta 3, 4 para poder ver el mar. Y buscábamos y nada, que no. Y cuando levantamos la mirada, vemos que el puesto de mando del capitán estaba en la última cubierta. Y para nosotros ganó sentido, o sea, tenía sentido. ¿Por qué? Porque un barco, si el capitán está en la planta 3, ¿qué va a ver? La ola cuando se levanta, ¿no? No va a haber nada. Pero en cambio, si está en la última planta, el capitán puede verlo todo, más que ningún tripulante. Puede ver el horizonte hasta el fondo. Y el capitán puede ver, ¿qué? Desde arriba. Si vienen tormentas, si vienen oleajes, si viene algún escollo, si viene alguna curva, no sé cómo funciona eso, ¿no? Pero el capitán desde arriba lo ve todo. Y él puede maniobrar en base a lo que está visualizando. Si estuviera abajo, no. Y ahí el Señor nos volvió a hablar. Vosotros estáis abajo. Nosotros estamos abajo. Y no podemos ver más de nuestra nariz, como se suele decir, más de nuestro ombligo, ¿verdad? Pero Cristo, Él es el buen capitán que está arriba. Y desde arriba, desde la última cubierta, Él ve todo. Él visualiza toda tu vida. Él visualiza todos los puertos a los cuales tienes que llegar. Él conoce las rutas, sabe cuándo tiene que frenar y sabe cuándo tiene que acelerar los tiempos. Sabe cuándo tiene que bordear una costa y sabe cuándo tiene que pedir, ¿verdad?, a ese ayudador del cual el pastor nos hablaba el domingo, para que suba y nos haga aterrizar y llegar a buen puerto o tomar buenas decisiones, ¿verdad? El Señor nos habló y nos dijo, mirad, estad tranquilos, porque sea cual sea mi voluntad con vosotros, yo soy el que lleva el timón. Yo soy el que dirige vuestra vida. Yo soy el que controla cada uno de vuestros pasos. Así que no os preocupéis. Pero Señor, nos preocupamos, claro, porque sois humanos. Somos humanos y nos preocupamos y tenemos miedo. Y a veces nos enfadamos, pero al Señor también le gusta que vayas y le digas, Señor, estoy enfadada y no entiendo esta situación. Sé sincero, sé sincera con el Señor en oración, de rodillas. Y ahí es donde el Señor te hará ver su voluntad y podrás entender que lo mejor, como se suele decir, siempre está por venir. No es lo que estás viviendo ahora, es lo que viene. Porque Él ya tiene visión eterna, ¿verdad? La palabra del Señor, hay un versículo que además ahora lo vais a entender. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú estás viendo a 5 metros el mar. Tú estás viendo la ola que te tapa la visión. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, sigue confiando, sigue esperando, ¿verdad? Porque el Señor tiene un plan, un propósito con tu vida que va a llevar a cabo en su tiempo, con sus procesos, en su voluntad. Y su voluntad es la más segura. Repítetelo. Tu voluntad es mi lugar seguro. Aunque no entiendo esta situación, aunque no entienda esta enfermedad, aunque no entienda esta escasez, esta falta de provisión de trabajo, la economía, no lo sé, no sé cuál es la situación que estás viviendo en muchos, pero el Señor te dice, mi voluntad es tu lugar seguro. Amén. Dios ve mucho más lejos que nosotros. Jesús tuvo que confiar, ¿verdad? Dice Hebreos 12:2. Vamos a leerlo. Hebreos 12:2 dice, hagámoslo, avancemos, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz.
Dios tiene planes y propósitos para tu vida eternos, pero tú estás viendo lo temporal. Y esa es nuestra visión, corta, temporal. Pero Jesús dice que Él vio lo eterno y con esa visión pudo aceptar la voluntad del Padre en lo temporal. Pudo aceptar la voluntad del Padre, la cruz, el sacrificio, la muerte. Cuando tú tienes tu mirada puesta en lo que Dios quiere hacer, entiendes que lo que estás viviendo ahora forma parte de tu formación, forma parte de tu crecimiento, forma parte del trato de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Amén. Dios ve mucho más allá. Y igual que Jesús puso su mirada más allá de la cruz, es que Él pudo soportarla. Porque Él sabía lo que decía aquí, ¿verdad? Dice, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar. ¿Sabéis que en la cruz morían los criminales, los ladrones, lo peor, la escoria? Y Jesús dice que tuvo que tragarse esa vergüenza, porque tenía su mirada puesta en lo eterno. ¿Sabes dónde tenía puesta su mirada también? En ti, en mí. Y por eso Él dijo, yo por Iskra muero. Yo por Patricia muero. Yo por Cata muero. Porque Jesús tenía la mirada más allá de la cruz. Así que, hermano, hermana, yo te animo a que pongas tu mirada en lo eterno, a que pongas tu mirada en el propósito de Dios para ti, que no mires lo temporal, que sí, es terrible. Y quizá no has sudado gotas de sangre como Jesús, pero estás al límite casi. Pero la voluntad de Dios es perfecta, buena, santa, ¿verdad? Tercero, la voluntad de Dios siempre nos lleva a un puerto mejor. Siempre. Cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad, Él no sabía únicamente que iba hacia una cruz. Él también sabía que estaba obedeciendo al Padre. Y muchas veces, pues muchas, más de las que quisiéramos, ¿verdad? Estar en la voluntad de Dios es tener que tragarnos nuestro orgullo, tragarnos nuestra vergüenza como Jesús, tragarnos el miedo, tragarnos la inseguridad, tragarnos todo eso que no queremos, el enfado, la ira, el terror, no sé. Todo eso es tragárnoslo, ¿verdad? Para obedecer al Padre. Porque la obediencia al Padre, en muchas ocasiones, la mayoría, va a requerir que tú mueras. Va a requerir que tú mueras a tu voluntad. Va a requerir que tú mueras a tus deseos. Porque ¿a quién no le gustaría, yo qué sé, pues, no lo sé. Piensa en lo que te gustaría hacer. Y piensa si eso formaría parte de la voluntad de Dios. O forma parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? José, por ejemplo, pensó que el Señor le dio un sueño y le dijo, y le mostró, todos conocéis el sueño de José, ¿verdad? Sus hermanos postrándose y tal, pero él dijo, guau, yo aquí voy a triunfar. Pero no fue a su manera. De repente se encontró en un pozo. Y él pensó que era el final. Y dijo, Señor, pero si tú me habías dicho que mis hermanos se iban a inclinar ante mí, ¿cómo es que ahora estoy en un pozo? Y pensó que ahí iba a morir, pero formaba parte de la voluntad de Dios. Porque Dios ya conocía el puerto al que lo iba a llevar, pero él solo acababa de despegar. Él solo acababa de empezar a caminar. David, el Señor lo unge como rey y de repente se encuentra en una cueva huyendo de Saúl porque lo quieren matar. Y dijo, aquí se acaba todo. Si Dios me había dicho que iba a ser el rey de Israel, ¿cómo que estoy huyendo del rey de Israel? Pero formaba parte, era la voluntad de Dios, formaba parte de ese trato de Dios con él, de ese proceso, de ese crecimiento en el cual Dios también estaba formando su carácter. Pablo,
Pablo pensaba que el Señor quitaría ese aguijón, pero no. Formaba parte para enseñarle que nuestra dependencia es de Él, no de nuestras propias fuerzas, no de nuestros propios planes, de Él, de su voluntad, ¿verdad? Mientras contemplábamos, ¿verdad?, la escena esa del barco en la oscuridad, en todo eso nos metimos a la cubierta adentro y fuimos a una sala. Y en esa sala era una cubierta en la que era un centro comercial, una galería comercial, toda la cubierta de centros, de cafeterías, y al centro de la cubierta había como una sala en la que había música en directo, y nos gustaba mucho ir allí porque en medio de la sala había como un panel grande, ¿verdad?, en el que había un mapa, y en ese mapa estaba dibujado todo el borde de la ruta que íbamos a hacer, y cada noche íbamos y había como 2 barquitos, ¿no? Un barquito rojo y un barquito azul. El barquito rojo era el que salía del puerto donde estábamos saliendo y con un hilo lo llevabas hasta el puerto siguiente. Y ahí nosotros, como los críos, nos gustaba mover los barquitos de puerto en puerto, ¿no? Tenía imanes. Entonces decíamos, mira, hoy salimos de aquí y mañana llegaremos aquí, ¿verdad? Y el Señor me dijo, sí, vosotros veis el destino, pero yo veo el trayecto. Y eso es lo que el Señor también te quiere decir con la historia de José, con la historia de David, con la historia de Pablo, pero la mejor historia es la de Jesús. Él ya te veía hoy aquí, pero tuvo que pasar por la cruz. Y tú quizá tienes propósito, bueno, quizá no, seguro, tienes un propósito de Dios, tienes un llamado de Dios y tú ya te ves donde Dios te ha dicho que te va a llevar. Pero para llegar allí, quizá tienes que pasar por un pozo, quizá tienes que meterte en una cueva, quizá tienes que tener un aguijón. Solo Jesús, solo Dios lo sabe, porque Él tiene un propósito eterno y ve lo eterno. Nosotros solo vemos lo temporal. Y en esos puertos en los que vamos atracando, en los que nos vamos encontrando con un pozo de desesperación, con una cueva, como Elías, también leí esta semana, en la que quiere morirse, en la que entra en una depresión, en la que si no es por el ángel que el Señor le envía, ¿verdad?, muere de hambre. Y fíjate, quizá tienes que pasar por un Getsemaní para llegar al propósito de Dios. Quizá tienes que llegar por un Getsemaní, donde vas a tener que doblar tus rodillas y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces su voluntad es hacernos pasar por el valle de sombra y de muerte, aunque no nos guste. Mira, hay una, para ir acabando ya, ¿verdad? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor es quien guía tu vida. Él te va a llevar a puerto seguro y el trayecto solo Él lo conoce. Déjate guiar, déjate llevar, porque su voluntad es tu lugar seguro. Su voluntad es mi lugar seguro. Y nos tiene que entrar en la cabeza, hermanos, que muchas veces, aunque no nos guste, en su voluntad vamos a sufrir. En su voluntad vamos a pasar necesidad, escasez. Vamos a experimentar silencios. Vamos a experimentar oscuridad. Pero no olvidemos que aún en el silencio de la noche, aún en la oscuridad del abismo, aún en ese vacío que podamos llegar a experimentar, Él no suelta tu vida ni un segundo. Él sigue guiándola hasta el fin. Dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? ¿Lo crees? Quizá hoy estás pasando por ese océano, estás
tu vida por ese océano oscuro, silencioso, vacío, en el cual no ves nada, yo te invito a que levantes tu mirada y puedas ver la luz de Jesús. Puedas ver las estrellas como veíamos nosotros, puedas ver que realmente si tu mirada está puesta en Él, por mucha oscuridad que haya a tu alrededor, por mucho silencio, por mucho dolor, si tú fijas tus ojos en Él, en su luz verás la luz. Él te guiará, amén. Hay el salmo tan conocido, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Aquí puedes decir lo mismo, alzaré mis ojos al océano y no veo nada. ¿De dónde viene mi socorro? De las estrellas, no, de Él. Eso es una parábola, ¿eh? De Él. Mi socorro, nuestro socorro viene de Él. Por la noche durará el lloro, pero llega la mañana. Llega la mañana para ti, llega la mañana para tu familia, llega la mañana para tu vida, para tu situación, para tu noche oscura. El Señor tiene el control, amén. Voy a pedir que os pongáis en pie. La obediencia, Jesús se rindió al Padre y esa rendición lo llevó al sacrificio, lo llevó a la muerte. Y en esta mañana el Señor nos está pidiendo justamente eso, rendíos delante de mí, rendid vuestra voluntad a la mía. Rendid vuestra voluntad a la mía, porque ese es el lugar seguro por el cual yo necesito que paséis para que entendáis lo eterno, no lo temporal, para que podáis llegar, ¿verdad?, a esa eternidad. Las palabras que cambiaron la historia fueron las de Jesús. Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé cuál es el huerto Getsemaní, no sé cuál es la situación que tú estás en este tiempo atravesando. Y quizá estás pasando por angustia, miedos, porque esa situación te está quitando, robando toda la paz, toda la vida. Pero el Señor te dice en esta mañana, ríndete a mi voluntad. Ríndete a mi voluntad, porque ahí es donde yo quiero formarte, donde yo quiero formar tu carácter, donde quiero moldear tu corazón. Ahí es donde yo quiero enseñarte, ¿verdad? Detrás de la obediencia siempre hay un propósito, y ese propósito es eterno. Dice Romanos, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios es llevarnos a la derecha, porque es lo que nos gusta, lo más fácil, pero siempre va a requerir sacrificio. La voluntad de Dios siempre va a requerir sacrificio y obediencia y muerte a uno mismo, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. No dice el versículo que va a ser fácil, dice que es buena. No dice que vaya a ser la que podamos llegar a entender. Ah, sí, yo entiendo la voluntad de Dios. No, dice que es agradable. No dice que siempre va a coincidir con nuestros deseos. No, dice que es perfecta. Así que en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, me rindo a tu voluntad. Me rindo a tu voluntad porque sé que para mi vida es buena, santa y perfecta. Y como Jesús podemos decir, no sé si voy a ser capaz, me da miedo, tengo angustia, tengo ansiedad, no la entiendo, no es fácil. ¿Estás seguro, Jesús? ¿Estás seguro, Señor? Pregúntale, habla con Él, sé sincero, sé sincera con el Señor. Pero lo más importante es que tú sigas el ejemplo de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Vamos a adorar al Señor. Aleluya, Jesús.
que de santo blasfemar.